Hola queridos amigos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Las historias que no se olvidan. Y en esta ocasión seguimos hablando del caso Paco Stanley. Pero Arturo nos hará una reseña del libro de uno de los afectados de este artero crimen perpetrado en contra de Stanley. Y para eso lo saludo con mucho gusto. Hola Arturo. Así es, Miriam. Estamos hablando de Mi Verdad, este libro tan controversial que, según la opinión de algunos expertos, terminó con la carrera de su autor Jorge El Güero Gil, como lo conocían en el medio del espectáculo. Amigos, este es un libro que descubre la verdad de uno de los testigos de ese artero crimen, que desde mi punto de vista, lejos de resolver este caso, me deja con muchas más dudas. Claro, Miriam, pareciera que es más una venganza en contra de Mario Besares, compañero del programa Una tras Otra y con quien es bien sabido tenía grandes diferencias, y donde compartían créditos junto a Paco Stanley. Muy bien, Arturo, pues empecemos con esta breve reseña de Mi Verdad, este libro de Jorge Gil. Claro, Miriam, todo empezó en el Foro 6. Había el movimiento de la rutina. Los músicos, encabezados por Ricardo Robledo, ensayaban y ahí estaba Balta, el Chupitos y el Aguacatote, el Terramicino y el Angustias. Paco así les llamaba y así los conocía el público, y a ellos estos motes les agradaban. También cantaban Ari y Patti, todos conformaban el grupo de los muñecos de Paco. El señor Stanley hizo una seña pidiéndole silencio porque repasaba el pacomentario del día. El orgullo de ser. Meses antes, luego de convencerlo de volver a la radio, yo le escribí mensajes de superación para su programa, Un poco de Paco, que salía en Radio 13, transmitía de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, desde sus propios estudios en la colonia Roma. Los mensajes tuvieron tan buena aceptación entre la gente que él decidió llevarlos a la televisión. Siempre tuve la impresión de que él se aferraría a esa idea optimista, ahí descrita con la intención de poner en práctica y deseando corregir, empezando consigo mismo, los inevitables defectos que como ser humano todos tenemos. La mañana del 7 de junio, Paco vestía un traje gris y una camisa azul, misma que ahora después se teñiría de rojo con su sangre. De pronto llegó Mario. Me percaté de que llevaba una férula, una especie de yeso en el pie izquierdo y que cojeaba con muecas de dolor en su rostro, que no eran comunes. Y aquí es interesante también analizar porque Mario Besares, a pesar de que llevaba su férula, bailó en el programa, bailó y con mucha agilidad. Cuando platicaba con Paco, me acerqué y le pregunté, ¿qué te pasó? No, me lastimé cuando te fui a dejar a tu casa después del programa. Mario se refería al programa sabatino. Esa noche, como yo no tenía automóvil, ahorraba para uno. Y es que aunque ganaba bien, estaba pagando deudas atrasadas, así que Paco le había pedido que me llevara. Pero si no te bajaste a mi casa, le respondí. Mario recuerdo que reaccionó abriendo aún más los ojos. Y Paco rió, cambiando su expresión. ¿Cuándo sería que le quieres echar la culpa de todo a Gil? Le dijo, refiriéndose a su accidente. En su momento, Mario declararía que esa lesión se la hizo en el centro de espectáculos y que también se contradijo al afirmar que se golpeó el pie con un sillón de su casa. Sin embargo, en el video de los últimos programas, cuando la toma se abre, se aprecia cómo Mario caminaba por momentos con normalidad, es decir, sin cojear. Esta secuencia que yo aprecié en las grabaciones que mi esposa hizo del programa en casa, también la vieron las autoridades en los videos que solicitaron a la televisora. Días después supe que por otras personas y por mi propia experiencia, que con fracturas de un pie, uno simplemente no puede dar ni siquiera un solo paso. A la fecha, la mitad de mi pie derecho está ligeramente adormecido, y es que, tras una lesión que afectó algún tipo de nervio, la recuperación es lenta.
Muchas veces me pregunté si Paco tendría algún presentimiento respecto a cómo moriría, porque meses antes, la lectora del tarot, a quien por cierto él corrió de su oficina, le vaticinó que en su muerte estaría involucrada la traición de su mejor amigo. Pues bien, uno de los ingenieros de la cabina de audio del Foro 6 me dijo varios meses después, cuando ya trabajaba en un programa matutino que suplió precisamente el programa de Paco, que en el área que estaba a su cargo los micrófonos inalámbricos estaban abiertos constantemente, incluso durante los cortes comerciales, debido a que así verificaban que las líneas de audio no se saturaran. Él y otros compañeros solían escuchar ruidos extraños en los camerinos de Paco y de Mario, como si se sonaran constantemente. El camerino es un cuarto pequeño con un espejo, un tocador, un closet y un baño, que se ubican en la planta baja del estudio, el más grande de TV Azteca. No es el más amplio, pero sí es el más cercano al escenario, donde se realizaba una tras otra. En la parte superior del foro habían otros dos más grandes, con salas, el más confortable de ellos, el cual Paco llegó a utilizar en determinadas grabaciones. Desde este camerino, José Pedrosa, su cuñado, a quien Paco tenía un aprecio en especial, era quien celosamente guardaba las llaves. Pedrosa es el biógrafo de Paco. Comenzó a trabajar con él casi desde sus inicios en la televisión. De hecho, cuando días después del asesinato la policía hacía indagaciones en torno al mismo, me llegaron a preguntar ¿quién es Pedrosa? ¿Por qué en el último programa Paco lo llamó y se encaminó a su camerino habitual? Para volver minutos más tarde, uno de los detalles de gran relevancia que para Mario y Paco pasaron inadvertidos fue el que uno de los micrófonos inalámbricos que permanecían abiertos pudieron revelar sorpresas desagradables. El ingeniero de audio me dijo algo que me deprimió. Hay veces en que uno desea no haberse enterado de algunas cosas aunque las vayas intuyendo. A petición mía, ese testimonio también lo escucharía Ricardo, el director de música. Y aquí lo cito textualmente. La trágica mañana del 7 de junio, los ingenieros escucharon el siguiente diálogo. Paco, ya estoy hasta la madre, pues no sé cómo salirme de este pedo. Mario, pues tú sabes que con esos cabrones no se perdona. Este testimonio, además de dejarme consternado, me aclaraba ciertas conjeturas personales que había hecho en torno al crimen de Paco, dado de que corroboraría mis sospechas. El ingeniero me pidió, no vayas a decir esto es algo muy delicado, usted lo sabe. No se preocupe, le dije, porque yo solamente declaré ante el Ministerio Público lo que yo vi. Además comprendí su temor porque, al fin y al cabo, ambos ignoramos qué es lo que hay detrás de todo esto. El ingeniero se desahogó y habló de las reacciones en la cabina de audio, aquel fatídico día. Nos comentó que en uno de ellos dijo, ¿qué problema puedes tener? Los técnicos siguieron con sus tareas, pero pasado el terrible atentado, recordarían a menudo esa conversación. En verdad, aquella mañana muchos ignorábamos el peligro que cernía sobre Paco. El programa culminó con la alegría de siempre, mientras él agradecía los gestos y las muestras de cariño del público que a diario nos llevaban regalos. Paco decía que ese era el único programa en el cual el conductor recibía obsequios del público, pues normalmente funcionaba al revés. Mayito, como le decía Paco, se acercó a él. Señor, tenemos que ir al otro foro, nos esperan en Consejo de Mujer. Producción que tengo entendido todavía realizaba Magda Rodríguez. Así que salimos del foro 6 y Paco hizo una llamada por su celular a Martín Luna, director de fábrica y canales de TV Azteca. Paco lo apreciaba mucho y siempre decía amigo. De hecho, este ejecutivo fue quien nos abrió las puertas a la televisora. Paco se mostraba entusiasmado porque planeaba emprender un nuevo proyecto para el Canal 7. El titular de este programa de comedia sería Tony Flores. Así que colgó, para entrar al otro estudio,
Mario no estaba en ese momento a su lado, pero yo sí. Lo recuerdo perfectamente. Esa fue la última llamada completa que Paco hizo desde su celular, desde el trayecto del Charco de las Ranas. Recibió una llamada que era Mónica Olmos, la joven con quien vivía. Intuí que le habló de algún supermercado porque Paco le dijo: «¿Me compras jamón de pavo?». Después Mario declararía que Paco se comunicó con una chica para citarla en un departamento que tenía en la calle de Ámsterdam, en la colonia a la Condesa. La declaración era extraña, dadas las frases de Paco: «¿Me compras un jamón de pavo?», que resultaba demasiado hogareño si lo quieren ver así. Y si hubiera querido tener algún tipo de encuentro con otra joven en un departamento, pues hubiera hablado diferente. Además, Paco, que fue quien recibió la llamada de Mónica, a quien nunca la volvió a ver, en su momento declaró que en efecto le hablaba de un supermercado. Según supe, el jamón se echaría a perder después en el refrigerador de su casa. La entrevista con sello de mujer fue bastante agradable, y a la salida nos encaminamos al estacionamiento ejecutivo de TV Azteca. Ese día Paco, para mi fortuna, como explicaría más adelante, había decidido llevar su camioneta Lincoln Navigator y no su automóvil Mercedes-Benz. Ocupó el asiento del copiloto. Al volante estaba su chofer y asistente, Jorge García. En la parte posterior estaba yo. Ocupé el lugar justamente detrás de Paco y Mario se sentó a un lado mío. Todavía adentro del estacionamiento, Mario preguntó: «¿Entonces vamos al charco?», y Paco asintió con un ligero movimiento de cabeza. Mario tomó su celular y marcó un número y dijo: «Vamos a darnos un charcazo». Eso fue corroborado por separado horas después en las primeras declaraciones ministeriales de Jorge García, el chofer, en un testimonio que coincidió con el mío. Por lo tanto, se confirmó que no escuchamos mal ninguno de los dos. No había nadie más que nosotros cuatro, y uno está muerto. Posteriormente, Mario declararía que esta llamada se la hizo a su esposa Brenda Jiménez. Sin embargo, ella, al cuestionárselo, dijo que no la recibió. «No, nunca supe a quién le habló Mario». Pero incluso él, contradiciéndose de nuevo, dice que esa llamada la hizo Paco y no él. Muchas incongruencias quedaron asentadas en las actas en sus primeras declaraciones. Esto aunado a su comportamiento en el velorio, daba paso al inicio de una línea de investigación en su contra. Al llegar al restaurante, el Ballet Parque nos recibió. El servicio de acomodadores de los vehículos recibió la camioneta de Paco y el automóvil de Mario, un convertible donde viajaba su asistente y escolta, Luis Rosendo, y Enrique Tamayo, el único guardaespaldas de Paco en ese momento. Semanas atrás, Mario le sugirió a Paco que, dada la inseguridad que imperaba en la ciudad, su otro escolta, que se llamaba Fernando Tamayo, hermano de Enrique, se dedicara mejor a proteger a su hijo Paco. Enrique, uno de los testigos claves del crimen, al igual que yo, se salvó milagrosamente. Ya en el interior del restaurante ocupamos 2 mesas. En una se sentaron, como era habitual, Jorge García, Luis Rosendo y Enrique Tamayo, y en la otra Paco Stanley, Mario Besares y yo. Pedimos el desayuno. Paco pidió una carne en chile pasilla y frijoles con totopos. Mario ordenó 2 huevos estrellados con chilaquiles, cebolla y crema. Yo pedí lo mismo que Mario. Con su férula y un zapato ortopédico de color azul, debido a su supuesta lesión, usó una silla adicional para poder apoyar el pie, de modo que no se moviera fácilmente. Después sus médicos afirmarían ante las autoridades que no ameritaba ese tipo de férula ni un zapato especial. Así que Mario estaba sentado de frente al acceso principal del restaurante, hecho que fue corroborado por el personal de servicio del establecimiento y otros testigos. Déjenme decirles que cuando uno sufre un golpe emocional de esa magnitud, pasado un tiempo, se agolpan en la mente hasta los más pequeños detalles, como si en ese momento
que ahora lo estoy describiendo se hubiera repetido como un bucle en la cabeza. De alguna manera, el proceso es terapéutico. De pronto Mario recibió una llamada de su celular y se puso de pie para hablar. No lo hizo sentado, lo que más tarde me pareció más lógico al tener una fractura o lesión menor. Regresó con dificultad y se volvió a sentar, acomodó su pie en la otra silla y la charla prosiguió. Besares devoró su platillo y Paco comió de manera más pausada, pero al momento en el que este último extendió el brazo para solicitar la cuenta, con un ademán, Mario instantáneamente se llevó las manos al estómago exclamando: «No llego, se los juro que no llego a la oficina». Hizo un gesto de dolor y remató: «Tengo que ir al baño». Una vez más, este se incorporó con una dificultad y lentamente se encaminó al baño que estaba a unos 12 metros de la mesa. Cuando se había alejado un par de metros, Paco le gritó: «Espérame, te acompaño». Y noté que se detuvo encogiendo los hombros. Aparentemente, a decisión de Paco, echó por tierra la presunta coartada de Mario. Ir al baño caminando con lentitud, permanecería ahí unos minutos y regresaría muy despacio. Todo esto mientras que Paco salía a su camioneta y se consumaban los hechos. En cambio, ambos se dirigieron juntos al baño y antes de irse Paco me dio 2 billetes de 200 pesos y me dijo: «Paga la cuenta». Mientras tanto, yo me dirigí hacia la puerta principal y tomé de la barra 2 de los periódicos que acostumbraban colocar ahí como cortesía para los clientes. Tomé la sección ciudadana del Reforma y la primera sección del Heraldo. De regreso en la mesa, Jorge García, el chofer, me arrojó unas bolitas que hizo con una servilleta, motivo por el cual pienso en su inocencia, y así lo manifesté en mis primeras declaraciones, pues me parece difícil que una persona que supiera que estaba minutos después en una lluvia de balas, estuviera jugando tan candorosamente. Unos 11 o 12 minutos después, Paco regresó a la mesa, recogió su cambio e incluso me ofreció algún dulce que venía en la charola de la propina, al tiempo que me decía: «Toma, Guillete, para tus hijos». Esa no era la primera ocasión en la que desayunábamos en ese sitio. Lo hacía con frecuencia, al igual que en otros lugares como El Arroyito, Sambors, La Palmera, Los Cochinitos, Enrique y a veces hasta en algunos mercados, como el de la Colonia del Valle y el que estaba en la esquina de Televisa Chapultepec, a donde acudíamos un día que necesitábamos tramitar un permiso para portar armas. En el Charco de las Ranas, Paco se despidió con la amabilidad de los meseros, garroteros y cocineras, y bromeó con algunos como acostumbraba, y se encaminó a la puerta principal para descender por las escaleras, 8 o 9 peldaños, deteniéndose en el último en espera de su camioneta. Enrique, el escolta de Paco, que estaba desarmado, se encontraba a un lado de él y yo del otro. El chofer se adelantó a recibir la camioneta. Unas semanas antes, Mario le sugirió al señor Stanley que les quitaran las armas a los escoltas hasta tener el permiso correspondiente, y él accedió. Después me percataría de que, extrañamente, en el momento de morir, Paco sí portaba una credencial, y aún tengo la duda de que los escoltas también contaran con ese permiso, que nunca vi, y del cual me enteré a través de los periódicos. El escolta, Luis Rosendo, que estaba en la puerta principal con un pie adentro del lugar, llamó la atención de Tamayo con un «¡Ey!» y le arrojó las llaves del coche de Besares. «Yo aquí lo espero», le dijo refiriéndose a Mayo. Llegó la camioneta y Paco se encaminó a la puerta del copiloto. Enrique le abrió la puerta a Paco. Yo hice lo mismo con la portezuela trasera. Jorge García recibió el vehículo y se sentó al volante. Tamayo caminó hacia el coche escolta, a unos metros atrás de la camioneta, la cual se encontraba enfrente de las escaleras del restaurante sobre la acera. Habían transcurrido aproximadamente unos 13 o 14 minutos desde que Paco y Mario fueron juntos al baño, y unos 3 o 4 desde que Paco regresó. En el interior de la camioneta solo estábamos 3 personas aguardando a Mario: Paco Stanley, Jorge García y yo. El chofer y yo
Le dimos las gracias al almuerzo y yo le comenté de un reportaje que planeaba realizar en el programa del sábado siguiente. Era una investigación sobre los exorcismos en México, con testimonios muy interesantes. Él me interrumpió afirmando: «¡Qué calor hace!». Entonces se subieron las ventanillas para poner en marcha el aire acondicionado, ya que el motor estaba en movimiento. El hecho de tener las ventanillas arriba me ayudó porque eran polarizadas, detalle que pienso que de alguna forma le restó visibilidad a estos sicarios. Por lo menos habían transcurrido 1 minuto más y seguíamos aguardando a Mario. De pronto Paco tomó su celular e inclinando la cabeza marcaba un número. Quizás el de la oficina, pero no pudo terminar de hacerlo porque Jorge García gritó: «¡Cuidado, cuidado!». Paco giró la cabeza hacia su ventana y el primer balazo cimbró la camioneta e hizo pedazos el cristal de su lado. El grito de Paco me taladró los oídos, aún todavía lo escucho. La adrenalina me empezó a hacer estragos en mi persona, mi corazón palpitaba rápidamente, el estómago me dio un vuelco y por un instante la atención me inmovilizó. Un segundo balazo, una tercera detonación me hicieron reaccionar, como si presintiera que en el asiento de Paco vendría otra cuarta deflagración. La misma que paradójicamente me salvó la vida. Sentí la sombra del asesino material de Paco sobre mi espalda, con el mismo revólver con el que mató. No tengo ninguna duda que abrió fuego por 5ª ocasión, y ahora contra mí. Podría decirse que volé hacia la parte trasera de la camioneta, y en ese instante sentí como el proyectil me atravesó el muslo, que por fortuna no tocó el hueso, no me afectó ninguna vena, ni el femoral. Me advirtieron después que su trayectoria pasó muy cerca. Una 6ª bala penetró, mientras que la mitad de mi cuerpo caía sobre el asiento trasero por la planta de mi pie derecho. En el primer impacto el dolor no fue muy intenso, pero el segundo me agudizó tanto que hasta grité. No cabe duda que cuando no te toca, no te toca. Las balas seguían escuchándose en el interior de la camioneta. Fueron 24 en total. Yo procuraba no moverme en lo más mínimo y sentía como mi sangre me empapaba el pantalón a tal grado que se adhería a la piel. Escuchaba llanto, dolor, grito, histeria y confiaba en que Paco Stanley y Jorge García estarían bien. De pronto el miedo se apoderó de mí. No comprendía por qué lo que parecía ser un día normal había dejado de serlo. Segundos después, para mí fueron eternos. Me aterré cuando movieron la camioneta bruscamente y vertiginosamente, alejándola unos 15 metros del lugar del atentado. Y yo pensé: ¿a dónde nos llevan? Se están robando la camioneta, y pensé en el intenso dolor que me traspasaba. Intenté no hacer ruido alguno. Pensaba en saltar al periférico en caso extremo, y el instinto de supervivencia me mantenía alerta. De súbito la camioneta paró y escuché la voz del chofer que exclamó: «¡Ya valió madre!». Sin comprender en absoluto lo que sucedía, escuché la voz de Jorge García que me indicaba que el peligro ya había pasado, y desesperado le grité: «Jorge, Jorge, sácame de aquí, sácame de aquí. No te muevas, Gil, no te muevas». Su voz denotaba una gran angustia. Segundos después, un oficial de TV Azteca arribó al sitio. Se presentó y le pedí ayuda. Él y Jorge me bajaron del vehículo y me colocaron en la acera justamente atrás de la camioneta. Recuerdo que lo primero que hice fue agradecerle a Dios. Por fin me sentí seguro, ya no respiraba a un ritmo atropellado, ni jadeaba como segundos antes lo hacía. Lo hacía sin entender los síntomas de mi organismo. El oficial de la televisora se encontraba en una gasolinera próxima al lugar y acudió a prestarme auxilio. Miraba al cielo y escuchaba el sonido de un helicóptero. Pensaba en mis hijos y en mi esposa. Esperaba que Paco estuviese vivo, pero la magnitud del ataque aseguraba lo contrario. Me percaté perfectamente de que Mario jamás salió del restaurante, y después le diría que estos hechos de verdad me extrañaron. Nunca puso un pie en la banqueta. Amigos, esta es una muy breve reseña del libro Mi Verdad de Jorge Gil. Creo que es un testimonio muy importante, pero recordemos que no fue el único afectado, y cada uno tiene su propia versión. Miriam, ¿tú qué opinas? Arturo, pues la verdad que tenemos que leer el libro completo.
porque de verdad que la actitud de Mario Besares deja muchas dudas. Efectivamente, Miriam, desde la perspectiva de Jorge Gil, creo que la actitud de Mario Besares es muy sospechosa. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que Jorge Gil y Mario no llevaban una buena relación. Y esto no lo digo yo, todos los involucrados así lo han manifestado. Y aún así, quien tenga la oportunidad de leer este libro, deberá tener un amplio criterio y ser muy crítico a la hora de emitir un juicio. Amigos, escríbanos en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Tendremos mucho gusto en leerlos. Pueden seguirnos en Facebook, YouTube y ahora también en TikTok. En todas estamos como Mirar Diversidad con Alas. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Las historias que no se olvidan.